Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Sánchez. Yo soy subgerente comercial del área Food and Beverage e Industrial de Copreneur Chile. Me acompaña mi compañero Javier Vázquez. Javier es ingeniero de procesos y control de Copreneur Chile. Voy a dar una pequeña introducción de Copreneur para los que no nos conocen aún. Copreneur al día de hoy ya lleva 25 años en el tratamiento de aguas de todo tipo, aguas residuales, potabilización, agua industrial y todos los procesos asociados al tratamiento de agua. Ya tenemos más de 450 proyectos desarrollados entre Chile, Perú y Colombia. Y desde el año 2019 pertenecemos a un grupo, a un holding alemán, que es Skion Water, donde lo componen varias empresas de Europa, América y Asia. Entre ellas se encuentra el ICU, que también lo vamos a presentar más adelante, cuando veamos lo que es el secado térmico. Bueno, volviendo al tema que nos reúne hoy, el webinar se trata de las tecnologías para el secado de lodo, donde principalmente vamos a presentar dos tecnologías de manera genérica, que es la tecnología de secado solar y la tecnología de secado térmico, que en ese punto el secado térmico lo va a abordar Javier Vázquez. No olviden escribirnos sus consultas en el chat que tenemos acá en el software en Teams para que nos hagan llegar sus consultas, que pues, vamos a seleccionar de 4 o 5 preguntas al final de la presentación para responderlas en vivo. Y de igual forma, las preguntas que no queden resueltas hoy las vamos a aclarar vía correo electrónico. Este webinar está siendo grabado, por lo cual se va a poder revisar por el canal de YouTube de Copreneur o por nuestras redes sociales como LinkedIn. Y cualquier consulta, como les mencioné anteriormente, pueden escribirnos en el chat. Ok. El contenido de hoy, voy a hacer una breve introducción de lo que es la situación actual de lo que es la producción de lodo en Chile. Como primera tecnología vamos a revisar el secado solar, que voy a hacer yo esa parte de la presentación con lo que es el producto Thermosystem. Y para finalizar vamos a revisar dos tipos de secadores térmicos que lo va a hacer Javier. Ok, producción de lodo. ¿De dónde proviene el lodo? Los lodos principalmente provienen de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y plantas de tratamiento de aguas residuales industriales. Básicamente son lodos de tratamiento físico-químico o, en su gran mayoría, lodos de tratamiento biológico. Son lodos que se producen en el tratamiento biológico y es el exceso de lodo el cual se purga de la planta, muchas veces se deshidrata mecánicamente y se dispone en relleno sanitario autorizado. Hoy en día y a futuro se tienen muchas limitaciones y tiene un aumento progresivo, digamos, de los costos, básicamente por tres razones. La primera, digamos, son las nuevas regulaciones, tanto en Chile como en otros países, sobre la restricción de la disposición en rellenos sanitarios. Hay muy pocos rellenos sanitarios autorizados y también se tiene un aumento sostenido de los costos de disposición. El otro punto también puede ser el reciclaje del lodo de depuración como abono para el uso agrícola, por ejemplo. En Chile, esta es una realidad en algunas sanitarias que se dispone un porcentaje de lodos con autorización del SAC, pero el volumen sigue siendo un problema, sigue siendo un problema, digamos, para la disposición en estos sectores que están autorizados. Y como tercer punto, tenemos que los trayectos y los recorridos tienden a ser bastante largos, por ende los costos son bastante altos y siguen aumentando cada vez. Esta gráfica muestra un ejemplo de una planta, una base de cálculo de 1000 personas, donde se tiene anualmente una producción, por ejemplo, del lodo al 5% de sólidos de 400 toneladas.
si lo llevamos a un lodo con un 90% sólido o un 10% de humedad, eso se reduce a 22 toneladas. Es es brutal, digamos, el cambio que se tiene en el volumen. Es por eso que la necesidad de tener un sistema de secado pasa a ser una alternativa bastante atractiva. Idealmente, los sistemas de secado de lodo, tanto para el secado solar que vamos a revisar a continuación como el secado térmico, idealmente se debe tener un sólido, un lodo, quiero decir, deshidratado mecánicamente, el cual se puede llegar a obtener un lodo entre un 18 y un 25% de sólidos, ¿ya? Y eso se puede llevar a un 85 hasta un 90% de sólidos, con lo que se traduce en una reducción del volumen total de un 75%. Ok, como primera tecnología vamos a revisar lo que es el secado solar y específicamente vamos a presentar la marca Thermosystem. Thermosystem es un producto, es una empresa alemana que nació en el año 1997 y es una asociación entre la Universidad de Hohenheim y privados, digamos, con el conocimiento tanto de la universidad, nace este producto, que es Thermosystem. De hecho, se han hecho varias tesis, proyectos de máster, digamos, también proyectos de investigación respecto a esta tecnología. Hoy existen más de 200 instalaciones en el mundo, con 50 plantas en operación en Alemania y, y proyectos desarrollados tanto en América, Europa, en Asia y Oceanía. Bueno, este esquema, esta foto, pueden ver algunas instalaciones que vamos a revisar a continuación, que es el Thermosystem. Bueno, básicamente esto es un secador solar para el lodo proveniente generalmente de plantas de tratamiento de aguas residuales, ya sean plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas como industriales, y está orientado al cumplimiento ambiental, también como a tener, digamos, una reducción en los costos económicos de disposición. El sistema utiliza el calor residual, ¿ya? Lo cual permite reducir la superficie necesaria al secado de lodos de depuración y una mayor independencia a la estacionalidad del clima del sitio donde se tiene instalado el sistema. Se puede utilizar el calor residual de cualquier fuente a bajas temperaturas. O sea, esto podría instalarse en la zona norte o en la zona sur de Chile, por ejemplo, sin tener problemas. Esto permite multiplicar significativamente la capacidad de secado por encima de lo que es puramente solar, ¿ya? Lo que hace que el proceso sea económico, incluso en espacios más reducidos. Este esquema muestra los componentes básicos del Thermosystem, ¿ya? El Thermosystem finalmente, esto es una cámara, ¿ya? Es un galpón, donde se tienen estos 7 principales elementos que lo componen. El primer elemento es esta entrada de aire externo a la cámara, ¿ya? Acá en el número 4 es un topo que se encarga, o un robot, digamos, que se encarga de nivelar, voltear todo lo que se va depositando dentro de esta cámara. Y el aire ya rico en humedad, digamos, ya por la evaporación del agua, sale por estos ventiladores, como se puede ver acá en el número 2, ya sale, digamos, el aire bastante húmedo con la extracción de la humedad del lodo. También lo componen estos ventiladores que están dentro del galpón, que tienen este movimiento, digamos que es bastante importante para también el movimiento interior del aire. Y tenemos todo lo que es la instrumentación tanto externa como interna de la cámara, donde tenemos instrumentos que miden la humedad, la radiación, la temperatura y algunas veces la velocidad del aire. Todos estos datos se introducen, digamos, se comunican con un PLC central, y es el PLC el que finalmente comanda todos estos elementos
para optimizar el secado de los lodos. Esta es una fotografía de dos cámaras. Se puede apreciar la estructura que generalmente se construye de acero galvanizado y tiene una cubierta de policarbonato resistente a los ultravioletas, o también puede ser de PVC transparente. Los instrumentos principalmente son la medición de la temperatura del aire, la humedad del aire, la radiación y lo que es la velocidad del viento en algunos casos. Estos son los ventiladores. En una primera parte se tiene la entrada del aire, gracias a que se tiene una presión negativa, se produce, digamos, la entrada al aire naturalmente. Y a la salida se tienen estos ventiladores, que son los extractores del aire ya húmedo, que son, digamos, extractores de alta eficiencia. Y se tiene en la zona del techo de las naves de secado, se instalan estos ventiladores de recirculación de aire para circular continuamente el aire en la nave de secado y asegurar una velocidad de flujo óptima en la superficie del lodo. Esto, bueno, se trata de unos requisitos más importantes para conseguir un rendimiento óptimo de secado. Este es el topo o el robot que se encarga básicamente de virar, mezclar y distribuir el lodo en toda la superficie de la cámara. Esta es una pieza central del secado. Es totalmente fabricado en acero inoxidable y se utiliza para, como les comentaba, para mezclar, nivelar y airear el lodo. Esto va a garantizar un rendimiento de secado óptimo con una mínima necesidad de energía. La activación del topo se realiza a través del sistema de control central de la planta, en función de todas las condiciones meteorológicas con los instrumentos que revisamos anteriormente. Y, digamos, tomando en cuenta la disponibilidad de calor y humedad del material que se está depositando en la cámara. El topo eléctrico se orienta por medio de unos sensores ultrasónicos en la nave de secado y se mueve de forma completamente autónoma. El topo es alimentado eléctricamente mediante este riel que le permite moverse en toda la cámara con total libertad. Este sería el tablero fuerza y control. Es un tablero, un PLC central, y en cada nave se tiene un tablero fuerza que alimenta a todos los componentes que se tienen, como los ventiladores, instrumentos, etcétera, que van a dar solamente a un PLC. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del Thermosystem en comparación a un sistema de encalado y disposición? Básicamente, la disminución de volumen es lo que más fuerte pega. Aquí tenemos una disminución de un 75%, un 80% del volumen original. También se tiene una menor dependencia de la disponibilidad de relleno sanitario y, digamos, ya teniendo este lodo se puede disponer en hay muchas más opciones de disposición fuera del relleno sanitario. También aumenta la factibilidad de utilizarlo para usos agrícolas, forestal o como combustible alternativo. Y también disminuye lo que es el riesgo asociado a lo que es el transporte del lodo, en comparación a lo que significa transportar una gran masa de lodo versus una reducción, como decía, de un 75% del volumen original. Versus el encalado, bueno, hay una disminución o incluso ausencia del uso de cal, y obviamente hay un uso acotado, lo que disminuye también el riesgo de la utilización de este químico. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un secador solar que se instaló en la planta de Palma de Mallorca, en España. Es un secador, digamos, para 600.000 habitantes, equivalente a 600.000 habitantes.
tiene una capacidad de 30.000 toneladas al año. El lodo proviene con un porcentaje sólido entre un 15 a un 25%, que proviene de múltiples depuradoras de la zona, y tiene un total de 20 hectáreas de superficie. Quisiera volver a esta foto, mostrarles, estas son 12 cámaras, cada una de estas naves que se ven es una cámara, y este secador lo componen 12 unidades, y acá hay esta parte central es donde llega el camión y, digamos, con los lodos de entrada, los cuales se reparten de forma, en la parte central, mediante unas palas mecánicas más pequeñas, como se puede ver acá en la fotografía. Este es el camión que llega desde fuera, digamos, desde la planta, y este ya es una pala mecánica que reparte el lodo a las distintas cámaras. Por batch se pueden llegar a tener entre 100 a 150 toneladas, y el trabajo representa 1 a 2 horas por batch de carga. El proceso de secado es un proceso que tiene un control automático. Tiene un tiempo entre 1 a 3 semanas por batch. Se tiene una evaporación máxima de 100 toneladas día, con un promedio de 60 toneladas día, y se tiene una reducción de masa entre de 70 a 100 toneladas por batch. Lo que es el mantenimiento, básicamente el trabajo que implica es un trabajo de supervisión, carga, descarga, y lo que es el mantenimiento propiamente tal, que entre todos esos trabajos puede tener unas 4 horas al día. En cuanto a la cantidad de operadores, para este tamaño de planta pueden ser de 1 a 2 personas. No se trabaja de noche y tampoco es necesario trabajar los fines de semana. Este es un resumen del proyecto en España. Se tiene, como les mencioné anteriormente, un total de 12 cámaras. Cada cámara tiene una dimensión aproximada de 12, casi 13 metros de ancho por 100 metros de largo cada una. El material de la estructura de los galpones, de las cámaras, es de acero galvanizado con cubierta de policarbonato. La altura de las cámaras son aproximadamente 3.5 metros, y cada cámara tiene un topo, digamos un robot independiente por cada cámara. Y un sistema, un PLC central con un panel eléctrico de fuerza por cada cámara. Las 30.000 toneladas al año equivalen a 1.500 camiones de 20 toneladas cada uno. Tener esa cantidad de lodo tiene riesgos asociados como presencia de olores, se pueden tener derrames, accidentes, la necesidad de alcalinización, y la necesidad de una disposición final y cumplimiento de S04 en el caso de Chile u otra norma. Nosotros, al utilizar ya un secador de lodo, acotamos bastante el riesgo. Se tiene una reducción de un 75% de la masa inicial. De 1.500 camiones al año lo reducimos a 385 camiones, y se puede evitar el uso o disminuye bastante el uso de cal, y se tienen muchas más alternativas para la disposición y el uso del lodo. Un dato aparte, un dato que se puede comparar luego con las tecnologías de secado térmico, es que el Thermosystem utiliza, en cuanto al OPEX, a la energía, un 58 kilovatios hora por tonelada de agua evaporada. Acotando un poquito más el volumen, teniendo otro ejemplo, en este caso de 5.500 toneladas al año, que son equivalentes a 15 toneladas día, se necesitaría en este caso solamente 2 cámaras con una dimensión aproximada de 13 metros de ancho por 100 de largo. El material, lo mismo que antes, la estructura construida de acero galvanizado y policarbonato. La altura se mantiene en 3.5 metros, y siempre cada cámara va a necesitar un robot o un topo para poder hacer el trabajo de volteo y aireación del lodo. Esto es lo que es el
Thermosystem o secado solar. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Javier para empezar a revisar lo que es el secado térmico con los equipos de Heliquo y un equipo específico con bombas de calor. Gracias, Javier. Adelante. Gracias, Claudio. Gracias por tu presentación y el desarrollo de tecnología. En este caso, a mí me toca el desarrollo de la alternativa de secado térmico. Como bien les contó Claudio, el secado es una operación unitaria que busca reducir el volumen de lodo a disponer. Y el secado se crea mediante la evaporación del agua que existe en este lodo húmedo. Y esto puede realizar de tres formas. Puede ser por contacto, por convección o por radiación. En este caso, las dos alternativas que vamos a mencionar, una que, como bien mencionó Claudio, pertenece a Heliquo, y la segunda a otro tipo de tecnología que se basa en bombas de calor. El secado térmico resulta ser una alternativa bastante conveniente cuando se tiene problemas de espacio, a diferencia del Thermosystem, que se debe disponer de un área bastante definida para poder hacer este tipo de secado. Y el input en general para este sistema de secado térmico habitualmente es un sistema o lodo deshidratado mecánicamente provenientes de un proceso similar, por ejemplo, un filtro prensa, un filtro de bandas, por ejemplo, un decanter centrífugo, desde donde se tiene probablemente entre un 25, un 18, un 10% de sequedad de este lodo que sería alimentado. Y es posible alcanzar hasta un 75 o 90% de sequedad dependiendo de la configuración que adoptemos. Esto implica una reducción de entre un 75 y un 80% del volumen del lodo a disponer, lo que es una diferencia bastante drástica. Dentro de las primeras alternativas que vamos a presentar como tecnologías de desarrollo de secado térmico, tenemos el equipo de Velodry que pertenece a Heliquo, que es parte de nuestro mismo holding de empresas de Skionwater, donde el Odry es nuestro secador de cinta a baja temperatura, que tiene una construcción modular, estandarizada en acero inoxidable con cabezal, pieza terminal móvil y compartimentos intermedios, cada uno equipado con dos salidas de aire de recirculación, un tornillo de distribución para la repartición uniforme del lodo de alimentación en las plantas, perdón, de las bandas, y un flujo de aire ascendente distribuido uniformemente entre la banda superior e inferior, dependiendo de la configuración del secador, y una descarga del material seco a través de una válvula que va a regular todo lo que va a salir de este secador. Pero qué importante, ¿cómo funciona esto? En este caso, estamos trabajando bajo la consigna de que el lodo alimentado proviene de un sistema de deshidratación mecánica y es alimentado hacia la cabecera de nuestro secador, como se ve en la ilustración o en el número 1. Este lodo es recibido por este sistema de extrusión o un tornillo transportador, del cual se descarga hacia la banda superior, como lo pueden ver, el número 3A. Esta se desplaza de izquierda a derecha hasta depositarse nuevamente en la banda inferior de derecha a izquierda. Durante todo este tiempo, el lodo se encuentra en un constante contacto con aire caliente. El lodo finalmente seco es descargado al número 4, donde se encuentra otro sistema de transporte que va a impulsar hacia esta válvula rotativa que va a regular la descarga de este lodo seco sobre un sitio de acopio, por ejemplo. Es importante mencionarles que, por ejemplo, el Odry considera la alimentación de un aire fresco, el cual pasa a través de un sistema de intercambio de calor, como lo pueden ver en el número 7, donde se encuentra en contacto con agua caliente para alcanzar la temperatura deseada y óptima para alcanzar los rendimientos de secado que se desean. Otro punto súper importante es que es posible alcanzar a nivel de control de proceso la regulación de la velocidad de la cinta y también el caudal de aire alimentado para alcanzar el porcentaje de sequedad que se desee. Dentro de las ventajas que tenemos en el Odry es que puede combinarse con un sistema Pyrex, que es algo que vamos a presentar a continuación. Obviamente, al alcanzar volúmenes de sequedad cercanos al 75% o 90% si incorporamos la tecnología Pyrex, disminuimos drásticamente costos de disposición, lo que a su vez son costos de transporte. En términos de ahorro de energía o de consumo asociado a cuántos kilowatts es posible, se gastan por kilo de agua evaporada, corresponden a 800.
Y el diseño de esta configuración equivale a que no se permite la emisión de olores molestos debido a que este equipo fue diseñado con una presión negativa. Como producto de este secador obtenemos un lodo clase A según la norma EPA 503, una normativa internacional. Por otra parte, si vemos esta imagen, es una gráfica que se obtiene a través del panel de control de la típica pantalla de interfaz humano, la famosa HMI, donde vemos que existe una infinidad de variables o parámetros configurables que podemos observar y bajar y tener sobre antelación, dentro de los cuales pueden ser, por ejemplo, cosas manipulables como los agentes de temperatura, los caudales de alimentación, los caudales de ventilación, entre otros. Como bien les dije, el HeloDry se puede combinar con una tecnología que se denomina Pyrec. Esta tecnología lo que nos permite es disminuir o minimizar la cantidad de lodo a disponer, aún más respecto al HeloDry. ¿Qué es el Pyrec? Es un equipo que se descentraliza del HeloDry, no es como tal, no es como un paquete completo, sino que puede ser un equipo aledaño. Eh, este equipo funciona en base a la pirólisis. Recordemos que la pirólisis es la decomposición de la materia orgánica y todo tipo de materiales a una alta temperatura en ausencia de oxígeno. Este Pyrec está compuesto por un reactor, que es el reactor Pyrec, una cámara de combustión y un quemador flux, además de un sistema de intercambio de calor. Y como producto de este proceso de secado combinado, obtenemos un biosólido de alta calidad. ¿Cómo funciona el Pyrec? El Pyrec en este caso lo estamos considerando como estudio, en este caso para este tipo de presentación, de que partimos desde la base de un proceso de secado térmico, o sea, considerando el HeloDry. Desde el HeloDry tenemos la válvula rotativa que nos va a discernir o a comandar cuánto es lo que vamos a alimentar a nuestro reactor hacia esta zona de calentamiento donde se produce la pirólisis. Cuando se ocurre en el reactor Pyrec, ocurre la pirólisis, se libera un gas que es llamado gas de síntesis. Este gas de síntesis es derivado hacia el quemador flux, que pueden ver por acá, donde en el quemador flux se produce una combustión, lo que produce una gran generación de calor, donde este calor es retornado hacia un sistema de intercambio de calor. ¿Con qué objetivo? El objetivo de esto es que nos permite calentar la fuente de aire fresca que es utilizada en el HeloDry para efectuar el proceso de secado térmico, lo que nos permite obtener un ahorro térmico importante para el proceso de secado, además de obtener un lodo con aún más un porcentaje de sequedad. Dentro de los beneficios que tenemos en Pyrec es que logramos eliminar todos los componentes o contaminantes orgánicos. Además, como es un proceso en el que entregamos un intercambio de calor o una equivalencia, nos genera un calor equivalente a 150 kilowatts de energía. Y además, al combinar estas dos tecnologías de HeloDry más Pyrec, alcanzamos un porcentaje de sequedad cercano al 90%. Dentro de los formatos de presentación que manejamos para HeloDry y para Pyrec, obviamente están relacionados con la cantidad de agua a evaporar que requerimos y lo que va de la mano, obviamente, con el porcentaje de sequedad que deseamos alcanzar. A medida que vayamos aumentando la capacidad de evaporación, se va a convertir en un tamaño más grande y, por ende, también footprints que van asociados a este tamaño dependiendo de la capacidad de evaporación, lo que se puede apreciar en esta tabla. Y por otra parte, tenemos el Pyrec, que es un módulo descentralizado, como fue mencionado, y aquí tenemos los parámetros de rendimiento de este equipo, que podrían ser hasta 500 kilowatts de ratio de combustible, por ejemplo. Por último, para finalizar este ciclo de licuo como tal, de este secador térmico, tenemos un ejemplo de aplicación en donde tenemos, en este caso, como input o llegada al secador térmico, una alimentación que proviene de una planta de tratamiento de aguas residuales, de procesos aeróbicos, que tiene una alimentación aproximada de 10,4 toneladas, que pasó por un proceso de deshidratación mecánica, donde se tiene aproximadamente un 20% de sequedad en este lodo. Este lodo fue ingresado a un proceso de HeloDry más Pyrec, donde obtenemos como totalidad aproximadamente 2,3 toneladas a disponer. O sea, hay una disminución drástica del volumen respecto a lo que entró, a lo que tenemos como efluente final. Y obviamente esto es gracias a que se alcanzó un porcentaje de sequedad final cercano al 90% de los sólidos. Por último,
dentro del último tópico de este ejemplo, vemos la diferencia o el aporte energético que demanda o que entrega Pyrec, siendo que para efectuar este proceso de secado se tiene una demanda de 270 kilowatts de energía térmica, y Pyrec en este caso nos entrega la mitad de la demanda, lo que nos acorta bastante el ratio de cuánto estamos gastando por desarrollar este tipo de secado. Por último, este tipo de proceso se realiza a una baja temperatura, la cual oscila entre 130 grados Celsius y 85 grados Celsius. Para cambiar ahora un poco de tópico, vamos a explicar la otra alternativa de secado térmico, que es basada en una bomba de calor. Y para ello, primero tenemos un esquema general que la verdad nos comenta o nos dirige a saber cómo generalmente funcionan estos tipos de sistemas de trabajo o de secado como tal, donde si vemos en la primera ilustración, tenemos un lodo que puede provenir, por ejemplo, de un sedimentador secundario, de un espesador gravitacional, de un espesador mecánico, el cual se le adhiere una solución de polímero floculante. Esta mezcla es alimentada a un sistema de deshidratación mecánica, que puede ser un filtro prensa o un filtro banda. El efluente de nuestro sistema es acumulado en un estanque de acumulación y mediante un sistema de transporte lo podemos llevar hacia nuestro proceso de secado. En este caso sería de bomba de calor. El efluente de nuestro secador también es tomado por un nuevo sistema de transporte, que puede ser tornillos transportadores en este caso, por ejemplo, para su posterior acumulación para su disposición o ver qué fuese lo conveniente en ese caso dependiendo del volumen o tamaño de la planta. Y en la segunda imagen se puede ver un sistema de secador térmico que es muy similar a lo que vimos de Elodry, a diferencia de que a su costado derecho se ve la máquina térmica conocida como la bomba de calor. En esta ilustración vemos el secador como tal, donde se ven todas las variables que lo componen, el secador, todos sus inputs, sus outputs, que pueden ser, por ejemplo, la entrada, el silo de lodo húmedo, que sería lo que alimentaríamos hasta nuestro reactor, el tablero de fuerza, el tablero de control, que serían cómo comandaríamos nuestro equipo en este caso. Y dentro de las salidas podría ser el agua condensada o el silo para lodo seco, que sería donde se acumularía nuestro producto final. El equipo que estamos presentando en este caso, que es un sistema de secado térmico con bomba de calor, es un tipo de secado un poco distinto porque trabaja en base a un proceso de deshumidificación, porque utiliza una bomba de calor. La bomba de calor, en este caso, lleva a cabo lo que se llama el reciclado, el condensado, la deshumidificación y el secado de los lodos por una convección de aire caliente y cerrada, que es la parte importante, es cerrado este ciclo de proceso. Al igual que en otro caso, el lodo es alimentado por la cabecera del equipo, desde el cual es distribuido uniformemente hacia la banda, donde se mueve de izquierda a derecha, después luego se cae a la cinta inferior y se mueve de derecha a izquierda hasta obtener un producto relativamente seco o con alto porcentaje de sequedad. Durante todo este tiempo se mantiene en contacto con un aire seco y caliente para poder evaporar la humedad existente en este lodo. Como producto del proceso de secado, tenemos un aire húmedo y caliente, que es el cual ingresa a este ciclo cerrado de deshumidificación, que está compuesto por esta máquina térmica llamada la bomba de calor. ¿Pero qué es una bomba de calor? La bomba de calor de deshumidificación es un equipo que utiliza un sistema de refrigeración para enfriar y deshumidificar este aire caliente y húmedo, para reciclar el calor latente liberado en el vapor que se enfría en el agua líquida. Dicho de otro modo, este equipo se compone de 4 elementos principales, que son el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Este sistema capta nuestro aire húmedo caliente que fue producto de nuestro proceso de secado y se pone en contacto en la etapa de evaporación con nuestro refrigerante líquido. Esto nos entrega como producto un aire seco y frío. Y producto de este intercambio de calor se genera un cambio de fase de nuestro líquido refrigerante que pasa de una fase líquida a una fase gaseosa, el cual posteriormente es comprimido en el compresor que se ve ahí y es dirigido hacia la unidad de condensación, donde nuevamente es puesto en contacto con nuestro aire seco y frío. Al poner en contacto este aire con nuestro líquido en fase gas comprimido,
se produce una nueva cambio de fase de nuestro líquido refrigerante y se produce una liberación de calor al pasar de la fase gas a la fase líquido, lo que nos permite aumentar la temperatura del aire y alcanzar la temperatura deseada para el proceso de secado. Nuestro líquido refrigerante sigue el camino y se encuentra con una válvula de expansión que lo único que hace es regular la presión para nuevamente iniciar este ciclo de deshumidificación. En esta foto podemos ver el producto del secado térmico en este caso, que es muy similar a los pellets. En esta imagen podemos observar todo lo que ya es la parte de finalización del equipo, del lodo seco, donde se ve el sistema de transporte, la acumulación en un saco Big Bag para su posterior disposición, por ejemplo. Y en este caso quisimos mostrar que existen distintos formatos de presentación que van asociados a las materialidades en los cuales pueden ser fabricados estos equipos, donde pueden ser, por ejemplo, en acero inoxidable o correa en polietileno, por ejemplo. Por último, tenemos un ejemplo de aplicación donde, para poder comparar un poco con lo que nos entrega Claudio dentro de su Thermosystem, por ejemplo, donde tenemos acá, como consigna de diseño, alcanzar una sequedad del 90% y tenemos como input una alimentación de un lodo proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo doméstica y de un sistema aerobio que tiene entre un 18 y un 20% de sequedad, lo cual quiere decir que viene o proviene de un sistema de deshidratación mecánica. En este caso, como decidimos alcanzar un 10% de humedad o un 90% de sequedad, es necesario evaporar 9.040 kilos día de agua para alcanzar este proceso. Lo que eso nos significa o nos resume en un costo energético de 3.228 kWh para hacer esto. Llevándolo a un costo de dólares día, tomando en consideración un precio unitario de 0,08 dólares por kilowatt día, nos da un total de 258 dólares día por este tipo de secado en este caso, y si consideramos un costo adicional por equipos auxiliares que estén asociados a este sistema de secado, como por ejemplo sistemas de transporte, antecesores o predecesores del sistema de secado, nos da un costo total de operación cercano a 272 dólares en este caso. Si esto lo llevamos a comparación de cuánto fue el lodo alimentado húmedo, llegamos a un valor de cercano a 24 dólares por tonelada de lodo húmedo alimentado. Y a nivel de relación de costo de energía por kilo de agua evaporada, llegamos a un valor de 2,8 kilos de agua por kilowatt evaporado, lo que oscila entre aproximadamente 360 kilowatt hora por kilo de agua evaporada. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Hemos invertido harto tiempo y harto esfuerzo en esto. Deseamos que estas alternativas de secado sean consideradas, quizás involucren CAPEX o costos de inversión asociados, pero al fin y al cabo es un cuidado al medio ambiente que se debe realizar. Estamos abiertos a recibir preguntas y, por favor, contáctenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Por acá ya tenemos algunas consultas. Acá hay una primera pregunta y dice, ¿es posible operar un thermosystem con lodos sin deshidratar? Es decir, solo con espesado al 4 o 6%. Ok, la respuesta es sí. Esto impacta en el dimensionamiento, dado que contaremos con mayor contenido de agua a evaporar. Pero el robot o topo no tendría problemas en operar con lodos con ese contenido de sólido. Lo que sí es recomendable, antes de tener una inversión de ese tipo, es mucho más económico tener un deshidratado que pueda entregar un lodo con un 18 o un 25%, que puede ser realizado por un filtro banda, centrífuga, tornillo prensa, digamos, cualquier tipo de deshidratado mecánico, para llegar a un 80% de humedad y
que diseñar un thermosystem con un lodo al 4 al 6% de sólido. Es mucho mejor. ¿Mm? Ok. Otra pregunta por acá también nos consultan si es posible diseñar un thermosystem en la zona sur del país. También es posible diseñarlo en cualquier zona geográfica. Evidentemente en la zona sur existe una mayor humedad y bajas temperaturas que van a influir en el dimensionamiento del termosystem. Sin embargo, al ser un sistema que optimiza las condiciones ambientales para favorecer el secado, es mucho mejor que secar, digamos, al aire libre, es tenerlo, digamos, que en un sistema controlado como el thermosystem. Ahora, analizando todas estas variables, siempre es bueno ver si conviene más el thermosystem o convendría más tener un secador térmico. Otra pregunta por acá, si es mandatorio contar con un sistema de tratamiento de olores en este sistema. A ver, en lo que es el thermosystem, bueno, podría requerir un tratamiento de olores como cualquier otro sistema, ¿ya? Pero básicamente ese sistema de tratamiento de olores estaría en la zona de acopio de lodos, ¿ya? Claro. Y lo que es para el secado térmico, En los secadores general, térmicos son sistemas cerrados, ¿no es cierto? O sea, no... exacto, son sistemas Ujú, cerrados que generalmente están diseñados con una presión negativa, por ende la ujú. liberación de olores al exterior es casi nula. Entonces, usualmente no se diseña un sistema de tratamiento de olores para el tratamiento de estas emisiones. Perfecto, perfecto. Por acá hay otra consulta. Nos preguntan si el lodo cumple con el decreto supremo el 04, ¿ya? El DC-04. Sí o sí, el lodo, digamos, tanto del secado térmico como el secado solar, cumpliría con el lodo categoría clase B. Eso no habría ningún inconveniente. ¿Mm? Exacto. Sí, no sé, Javier, si identificas alguna otra consulta aquí. Estamos leyendo. Creo que no veo nada adicional. Quizás fortalecer un poco eso del decreto supremo número 4, que Ujú. al alcanzar los porcentajes de sequedad que se obtienen con el thermosystem o con los secados térmicos, cercano al 90%, ya eso te da una buena visión sobre la autoridad ambiental, y obtener un lodo clase B, lo que permite generalmente la autorización de un proyecto. No debería ser un inconveniente este tipo de secado. Perfecto. Mira, acá nos están llegando más consultas. Eh, dice, mm, nos preguntan si son ventiladores que mueven la masa de aire con agua hacia el exterior. Sí, prácticamente sí. Nosotros tenemos ventiladores tanto instalados en el techo del thermosystem como en la parte, en la salida, digamos, en la pared de salida del thermosystem. Ahora, la entrada de aire se produce, como les comentaba, por una acción, por una convección, digamos, forzada, dado que tenemos una presión negativa dentro del galpón, ¿ya? Ahora, dentro del galpón, el aire, gracias a los ventiladores que están en el techo, está constantemente en movimiento y esto facilita y optimiza el secado de los lodos que están en la superficie del galpón. Y son los extractores que están ya en la pared opuesta a la entrada, en la salida, los que finalmente retiran el aire húmedo del galpón. ¿Mm? Exacto. Y para complementar, quizás también es bueno decir que estos ventiladores centrales que están en la parte más alta del galpón también tienen la función de regular la temperatura, aparte de la renovación del aire. Sí, acá hay otra consulta. Dice, ¿podría decir que para seleccionar entre las tecnologías presentadas, el área que se tenga disponible es un parámetro crítico? La verdad que sí, es Mm, un parámetro bastante importante porque para el caso del thermosystem sí se necesita un espacio importante.
Por ejemplo, el caso en que tuviésemos 15 toneladas día al 18 o 20% de sequedad de lodo, necesitaríamos de dos cámaras. Dos cámaras que son de 100 metros de largo por casi 13 metros de ancho cada una, es decir, de 26 por 100. Esas serían las dimensiones. Si no se tienen ese espacio, sobre todo para digamos, industrias que están insertas en lugares urbanos o cerca, digamos, de la ciudad, que hay poco espacio, el cercador térmico ocupa un espacio bastante menor. Ese es un factor importante a considerar. Estamos leyendo más consultas. Dice, ¿qué pasa con el agua que escurre del lodo cuando se deposita dentro del termosystem? ¿Hay algún requerimiento en la obra civil? Sí, respecto a la obra civil, la placa, el radier, digamos, de toda la superficie del galpón, la verdad que tiene que ser una placa sin desniveles, no tiene que haber, ¿cómo se llama esto? Separaciones entre los radieres, tiene que ser un radier totalmente plano. Creo que a lo más puede tener una diferencia de nivel de unos 5 milímetros. ¿Ya? El punto es que el agua, finalmente, el agua se va evaporando. El agua va saliendo con el aire por medio de los extractores. ¿Ya? Es el robot el que se encarga de ir volteándolo, de ir mezclándolo, de ir exponiéndolo para que el mismo aire retire esta agua, esta humedad, y lo saque del galpón. ¿Okay? Bueno, creo que hay varias preguntas, son consultas que vamos a responder vía correo electrónico. Desde ya les agradecemos por su presencia. Muchas gracias, vamos a estar en contacto con ustedes mediante correo electrónico justamente para dar respuesta. Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en LinkedIn. Ahí podrán encontrar también los webinars anteriores, que están bastante interesantes también. Ok, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Claudio, también. Gracias a todos los participantes. Así que estamos en contacto para resolver sus dudas. Listo, hasta pronto. Hasta pronto, muchas Gracias. gracias.